Sean bienvenidos a nuestra ponencia titulada Memorias en disputa entre la historia oficial y la memoria del pasado reciente, un espacio donde veremos cómo las tensiones de la memoria en una reciente violencia armada que ha permeado un sitio especial, la escuela, y cómo esta hace ese ingreso a esas disputas, a esas tensiones entre memorias y cómo todo esto se ve permeado por la educación actual que es pues en tiempos de pandemia. Me presento, mi nombre es Camilo Rodríguez y me acompaña mi compañero. Extiendo un saludo a todos los asistentes a esta ponencia. Mi nombre es John Sebastián Devia, docente en formación de la Universidad Distrital. Vamos a ver cuál es la relación entre el conflicto armado y el impacto que tiene este en la escuela, empezando por determinar cuáles son los hechos victimizantes. ¿Por qué hechos victimizantes? Porque la escuela es una de las tantas víctimas que tiene este conflicto armado. Y según la ley 1441 que define los hechos victimizantes para las víctimas, entendemos que hay tres principales, que son los siguientes. El primero, contra la propiedad privada. La escuela como edificio, como estructura, ha sido ocupado, ha sido violentado, destruido, usado para otros fines de carácter estratégico en que, en que los actores educativos son desalojados del lugar. En el segundo, encontramos aquellos hechos graves contra la infancia, que son el secuestro y el reclutamiento de menores. Entonces, es un caso obviamente que permea directamente a la escuela al arrebatarle sus propios actores, los niños, y cómo el resto de la población estudiantil, los compañeros, los maestros, quedan afectados y ante el miedo de que ellos mismos también sean desalojados de sus tierras, de sus casas y demás. El tercero es todas aquellas lesiones, amenazas, desalojos, asesinato, todo ese tipo de cosas que violentan a los actores educativos, a maestros, a estudiantes, a todo el cuerpo educativo eh, y también a toda la comunidad que está cercana a la escuela. Y como esto obviamente restringe cualquier oportunidad de que se dé un proceso pedagógico estable. Tales son los casos como Puerto Torres, Caquetá. En ese territorio, las Fuerzas Armadas entraron directamente a cooptar la escuela, a desinhibirla, a desmembrarla. ¿De qué modo? Primero, este fue el espacio donde se hicieron muchas de las ejecuciones a la población de dicha zona. Segundo, fueron reconvertidas en lo que más tarde se llamó escuelas de la muerte, donde estos actores adoctrinaban, instrumentalizaban a aquellos que quisieran educarse en estas técnicas para la muerte, en el uso de armas, en el uso de técnicas de tortura. En eso se convirtió la escuela en este territorio. Entonces, como este, lastimosamente hay muchos casos en los que la escuela es desinhibida, es deshilachada. Y como veremos, hay un fuerte impacto en ello, en otras poblaciones. En ese sentido, ubicamos el territorio de Bogotá, en el cual vemos que hay unas afectaciones particulares a la ciudad capital. Particularmente, un hecho victimizante de gran relevancia es el desplazamiento forzado, ya que Bogotá ha sido el espacio que ha sido el mayor receptor de personas víctimas del desplazamiento forzado y de los demás hechos victimizantes. Por ello, sumado al hecho de que en Bogotá se presenta, particularmente en las IED, un contexto violento, de violencia estructural, de violencia social, política, simbólica también, que ha afectado la convivencia y ha llevado la violencia a la cotidianidad de los estudiantes y de los docentes. Vemos que sumado a ello está las afectaciones causadas por el conflicto armado y que eso complejiza más la acción pedagógica de los docentes. Por ello mismo, como lo mencionaba Camilo, la escuela se puede entender como una víctima más dentro en el contexto del conflicto armado en Colombia. Para estos fines, diferentes educadores y profesionales interesados en hacer procesos de resistencia indican estas afectaciones violentas a la escuela. Uno de ellos es el IDEP. Esta institución ha hecho diferentes investigaciones relacionadas con estas afectaciones violentas
y por ello me permito leer una cita. Dice que en Bogotá cada familia llega con su conflicto, porque pertenecen a los estratos humildes, que han sufrido la inclemencia de toda índole, como la violencia, el desplazamiento y la reubicación dentro del mismo territorio de Bogotá, teniendo como antecedente el macroproyecto que tiene que ver con el territorio de Bogotá. Nuestra proyección siempre se ha vinculado a esta visión de esta tensión que existe a nivel social y a nivel político, y sobre todo en la narrativa de las memorias, en la escuela. Y todo esto converge en la ciudad de Bogotá. Ahora, para referirnos a qué son estas memorias en disputa, tenemos que entender que hay un tipo de memoria unificadora, que es la memoria por lo general que está impuesta desde la historia, la memoria hegemónica, que da un único relato sobre aquellos acontecimientos que han sucedido, por ejemplo, a lo largo de nuestro país. Pero este tipo de unificación de los relatos muchas veces invisibiliza aquellos otros relatos, aquellas otras narraciones de los actores, de las víctimas de los conflictos, que no encuentran el espacio para mostrar sus vivencias. Y en tiempos recientes, lo que se ha dado es un espacio para que estas personas, en clave de reparación y reconciliación, tengan un espacio para entrar, para que no se cuente ya la misma versión de la historia, sino se encuentren otras versiones. Y las tensiones que se dan entre estas dos confrontaciones, entre las otras memorias y la memoria hegemónica, eh, son muy grandes, por decirlo de este modo. Entonces se enfrascan más hoy en día en condiciones sociales y políticas. Desde esos marcos son desde donde entran a luchar estas memorias. Así pues, ubicando la memoria oficial, se entiende como una disciplina que hay sobre las memorias múltiples, eh, construyendo una versión única y, entre comillas, verdadera del relato histórico. Para comprender esta historia oficial, hemos visto aportes teóricos de Elizabeth Jelin, quien nos habla de que esta historia se construye a manera de un gran relato, particularmente vinculado al Estado, y tiene elementos de historia nacional, en el cual se habla sobre este elemento identitario con elementos históricos como pueden ser los monumentos, las diferentes ceremonias, los días patrios, los libros de texto, los museos, bueno, en fin, todo este tipo de diferentes instrumentos y espacios que configuran esta idea de esa gran historia oficial, de esa historia única que no admite otras versiones y que además de ello silencia y suprime esas memorias otras. El modo en que la memoria oficial inhibe la voz del otro es a través de dos mecanismos, el olvido y el silencio. El olvido, en cuanto conmemora ciertas ocasiones, pero al momento de simbolizar algunas cosas o darle cierta importancia a algunos hechos, restringe otros. Los remite a un olvido, los remite a un baúl del que no pueden salir. Y las mismas víctimas también se ven coercionadas a olvidar aquellos hechos traumáticos, pero no siempre esa es la idea. O si se espera que en algún momento se pueda recuperar a la persona de ese hecho victimizante, pero que también se pueda recordar para no repetir, por ejemplo. Y luego están los silencios. Las víctimas están, incluso desde las amenazas primerizas dentro del conflicto, y más adelante con la poca oportunidad que se les da para que cuenten su versión de la historia, no se les da todas esas oportunidades. Y aquí se dan los silencios, donde es a veces mucho mejor callar por la protección, por la seguridad, por la imagen que se tenga de sí mismo o que tengan los otros de uno. Y son muchos de los principales problemas que se asumen, pero que actualmente con modos de resistencia se permite darle cierta voz, darle una opción de contar y de que no haya una sola versión de la historia. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer ahora, eh, por el tiempo tan primordial en el que vivimos, un tiempo de posacuerdo y también un tiempo de pandemia. Ahora bien, teniendo en cuenta esta memoria hegemónica que impone olvidos y silencios, podemos ver el lugar de la escuela. La escuela, desde nuestra perspectiva, tiene un carácter dual. La escuela puede ser un lugar de reproducción del discurso oficial
en las diferentes prácticas educativas. Como se ha visto en diferentes perspectivas investigativas, la escuela puede agenciar este discurso oficial a partir del currículo y las diferentes prácticas que en sus contenidos históricos legitiman esta historia oficial, esta historia que se establece como única y verdadera y acalla las demás formas de interpretación del pasado. También la escuela tiene otros elementos, unas memorias otras, que es lo que hemos identificado como a partir de rastreos investigativos de autores y docentes en ejercicio, como memorias del pasado reciente, el cual tiene que ver con estas memorias que han sido silenciadas, que están acalladas y que están en resistencia. Por lo cual, el marco en el cual enmarcamos estas diferentes disputas por la memoria tiene que ver con esta tensión que se genera al proponer una construcción de memoria, que efectivamente conlleva unas consecuencias de tipo político y de tipo social. En ese sentido, vemos que la escuela agencia ese elemento educativo que puede refrendar la memoria legítima, la memoria de esa historia nacional oficial, o puede ser un espacio de enseñanza crítica de la historia y de conciencia histórica a partir de la enseñanza del pasado reciente. En esa medida, citaré una investigación del IDEP que dicen que la lucha por la memoria oficial se evidencia en la escuela, particularmente en asignaturas como la historia y las ciencias sociales, que al seguir este lineamiento se inscribe en las políticas de la memoria institucional del Estado. En ese sentido, cobra relevancia el título que le hemos asignado a esta ponencia, que es el de Memorias en Disputa, en el cual vemos esta tensión que se agencia y se visualiza actualmente en la escuela y tiene que ver con este gran relato que se impone como único y estas memorias en disputa que tienen un elemento político y un elemento de construcción social tan necesario para la reparación y la reconciliación en nuestra nación. ¿Cuáles van a ser los retos de una pedagogía de la memoria en tiempos de pandemia? Porque es una situación que nos aleja, es una situación que restringe nuestro espacio frente a los otros, no los podemos ver, no directamente. Y de este modo también muchas de las agenciaciones, muchos de los métodos que vimos donde algunos agentes desde la memoria hegemónica restringen las otras memorias, ahorita está mayor dado el espacio para quizás contar una sola versión de la historia. Y esa es la preocupación, ver qué se va a contar de aquí en adelante, cuál va a ser mm, la memoria única posiblemente que se dé sobre este 2020. Cerrando nuestra intervención en este encuentro y a propósito de esta iniciativa de ponencia, observamos que la educación en tiempos de pandemia ha hecho evidente problemas estructurales de la educación en Colombia. Como bien sabemos, el Estado tiene una deuda histórica con la educación y con este traspaso a la educación mediada por dispositivos digitales, se han visto grandes problemas de corte socioeconómico y también de corte de infraestructura que ha afectado la educación en la nación y pues también en Bogotá. De esta manera, asumiendo que en la escuela es un lugar de disputa por la memoria y aunado al elemento de estas problemáticas que tiene la educación con un correlato histórico, generamos una serie de inquietudes. Una de ellas es de qué manera incide la contingencia de la pandemia en una pedagogía de la memoria. Como bien lo señalaba Camilo, esto impide un encuentro, la socialización, también la organización, y es uno de los elementos que queda derivados de la contingencia. ¿Qué va a pasar con las pedagogías de la memoria cuando se suma además la problemática causada por una crisis sanitaria de escala global? Es un cuestionamiento de manera de invitación y que suscita inquietudes en los diferentes educadores e investigadores relacionados con la educación para la paz. Les agradecemos mucho el asistir a este espacio y el brindarnos su atención.